Hago este vídeo porque, aparte de ser actualidad cripto, creo que también es importante que tengamos esa visión un poquito más general de lo que es la vida y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ya que de alguna forma pues el mundo está atacando a Telegram y Telegram no deja de ser una aplicación que intenta pues permitir a cualquier persona tener cualquier tipo de conversación privada sin que una persona de arriba, porque al final las personas de arriba les gustan controlar a las marionetas que somos nosotros, pues está intentando realmente censurar cualquier tipo de conversación y sobre todo censurar la libre expresión. Y esto es algo que deberíamos tener bastante presente porque ahora mismo sé que es un tema pues que hasta que no nos toque de verdad nos la pela tres pepinos, pero con el paso del tiempo cada vez tendremos menos derechos y puede ser que el día de mañana pues simplemente te recibas un mensaje en WhatsApp que te digan: oye, no puedes utilizar WhatsApp porque no nos ha gustado lo que has estado hablando con tus colegas en el grupo de cervecitas a las 5 de la mañana. Y entonces te quedas sin tener una vía de comunicación, y en este caso Telegram es de las pocas que permite libre expresión y que sobre todo no están controladas por un gobierno o por entidades gubernamentales que al final pues saben lo que estás haciendo y que te pueden básicamente espiar en cualquier momento. Telegram está protegiendo a los usuarios y esto al final a los gobiernos no les gusta. Es por eso que vamos a hablar en este vídeo qué está pasando ahora mismo y sobre todo por qué estoy haciendo este vídeo, porque al final hay muchas criptomonedas en el mundo, hay muchos tokens, pero sí que es cierto que del ecosistema de TON soy una de las personas que más estoy pushando esta narrativa porque realmente le veo una base sólida. Lo que pasa que al final ya sabéis que hay mucha especulación en el mercado y cuando hay buenas noticias todo sube muchísimo, pero cuando hay malas noticias también cae todo. Y al igual que doy la cara cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van tan bien también hay que dar la cara. Y para mí no es que las cosas no se estén dando bien, simplemente es que ha habido una noticia que ha afectado ahora mismo al CEO de Telegram, que es Pavel Durov, y esto al final es como cuando Binance con CZ, pues tenía algún rifirrafe con la SEC o con algún tipo de gobierno o regulación, pues al final cosas personales le afectaban directamente a la empresa. Y en este caso, como estáis viendo en pantalla, estamos delante de una de las velas semanales más importantes para TON. Y son velas semanales bajistas. Hemos tenido correcciones importantes, pero la que estamos viendo al menos esta semana, y vamos a acabarla justamente en menos de 14 horas, es que hemos visto una caída total de más de un 20%. Esto es gráfico semanal. Si tú te vas al gráfico ahora mismo de una hora, vais a ver que realmente cuando se empezó a liar bastante fue ayer a las 22 horas, que por cierto os invito a que me sigáis en Telegram antes también de que me censuren, porque al final Telegram es una herramienta que utilizo para informar de diferentes cosas, entre ellas pues este tipo de movimientos. Entonces ahora mismo hemos visto una caída, como os decía, importante. Sí que es cierto que ya hemos visto cómo el precio se está desacelerando. ¿Por qué? Pues porque al final la gente que realmente ve el potencial real de TON pues está aprovechando estas oportunidades para seguir acumulando. Al final mucha gente que provoca estas caídas son insiders, son personas que saben la noticia antes que la publiquen los medios, por lo que hacen ellos es shortear, vender posiciones y luego te van a recomprar abajo, porque al final te das cuenta que es una persona que ha vendido aquí, se ha ahorrado una caída de un 20% y te está recomprando más abajo cuando sabe que perfectamente hasta el punto de donde él había vendido se va a sacar un 24% de beneficio. Y no estamos hablando de $100 ni de $1000, estamos hablando de a lo mejor de millones de dólares que una persona va a ganar simplemente pues por haber sabido esta información antes que el resto de personas. Entonces, como os decía, soy una persona que está bastante al loro de todo el ecosistema de TON. Sigo pensando que va a ser una de las blockchains con más potencial. Mi discurso no ha cambiado, a no ser que pues finalmente Telegram se acabe censurando, se acabe cerrando en muchos países, pero creo firmemente que al menos pues tenemos aún algo de sentido común las personas, y si vemos que realmente se está prohibiendo Telegram, creo que vamos a empezar a revolucionarnos un poco, porque el siguiente paso ya es que nos tengan controlados todos en WhatsApp, que nos tengan controlados todos en Telegram como marionetas, y realmente quiero que esto no vaya a suceder, o quiero pensar que esto no vaya a suceder, que son cosas que ahora mismo parecen como muy lejanas, como bastante poco posibles, pero
repito, estamos viviendo un mundo algo bastante confuso, donde hay guerras, donde hay penumbra, donde hay miseria, donde hay mucha gente que está loca, donde realmente se está apoyando la gente que no hace nada, que no aporta nada al mundo. Es gente llorica que ahora mismo quieren que se les dé paguitas para todo, y la gente que realmente está trabajando, que está dando trabajo a otras personas, a esas personas simplemente se les fríen a impuestos para poder solventar los problemas de la gente que no está haciendo nada con sus vidas. Y esto para mí es una narrativa que no tiene sentido, porque si no, al final pues es más fácil no hacer nada, no trabajárselo, que tú tampoco aprendas sobre criptomonedas, porque es mejor que te den paguitas, ¿no? Y si apoyamos realmente todo este movimiento, al final como especie, como sociedad, nos estamos yendo bastante a la cuneta, y eso al final pues es algo que yo no comparto y que también al final pues quiero compartir en estos vídeos, ¿no? Entonces vamos a hablar realmente sobre lo que ha sucedido en términos de noticia, porque antes de empezar pues os quiero enseñar el gráfico que ahora mismo tenemos en DeFi-Llama. Ya sabéis que es una plataforma que nos dan datos on-chain donde podemos ver el TVL bloqueado dentro de esta blockchain, y en este caso hemos visto cómo a lo largo de las últimas horas hemos visto un crasheo importante. Ya vemos cómo a partir de agosto pues pasamos de esos 800 millones de dólares a esos 600 millones de dólares, que tampoco no era una caída importantísima, teniendo en cuenta que esta caída había sido provocada por un mercado bastante inestable, sobre todo iniciado por Bitcoin tras correcciones. Es por este motivo que simplemente vimos la caída, una recuperación rápida, ya que al final pues llegamos en torno a esos 484 millones de dólares, y luego pues ya recuperamos por encima de esos 600 millones, es decir, que tampoco no estaba del todo mal. ¿Qué pasa? Que recientemente ya hemos visto cómo hemos pasado de esos 500 millones más o menos a directamente una caída de 291 millones de dólares. Es normal ese tipo de movimientos, y ya sabéis que al final pues la gente aquí no está para invertir a largo plazo como si esto fueran acciones, sino que hay mucha especulación. El mercado cripto es mucho humo, hay como muchas promesas en el aire, pero realmente hay poco producto y poquísima adopción, y esto también es provocado por todas y la gran cantidad de memecoins que ahora mismo existen en el mercado cripto, que al final pues el gran inversor, el que tiene millones y millones de dólares, no va a entrar en un ecosistema donde al final son chavales de 18 o 20 años que están invirtiendo en memecoins con 100, 200 dólares, porque al final a los grandes inversores no les gusta el tipo de perfil que ahora mismo está invirtiendo en criptos, y sobre todo tras ver que ahora mismo hay una inestabilidad bastante importante con la inflación, con los tipos de interés que no están bajando, pues al final eso lo que genera es que la gente no considere Bitcoin como un valor refugio, y si Bitcoin no se considera como un valor refugio, entonces no desencadena una inyección de capital, porque si Bitcoin es un valor refugio, al final se ve con buenos ojos el mercado cripto, porque Bitcoin se está viendo con buenos ojos, y lo que consigue es atraer liquidez para otros proyectos, y ahora mismo es lo que no estamos viendo. Por eso hemos visto que ahora mismo la noticia que ha afectado directamente a Telegram por la detención de Pavel Durov pues está viendo reflejado no solamente en el precio de TON, sino en el precio de todos los tokens dentro del ecosistema, y sobre todo en el total value lock, que al final representa un poco pues la sostenibilidad de la blockchain y sobre todo la confianza del inversor ante el ecosistema de productos DeFi que tienen dentro de la blockchain. Entonces vayamos a resumir realmente lo que ha sucedido, porque aquí tenemos un artículo bastante interesante. Tucker Carlson, que para aquellos que no lo sepáis, Tucker Carlson es un famoso comentarista político que ha salido en numerosas ocasiones entrevistando a bastantes famosos, y nos dice lo siguiente: Tucker Carlson en X, en Twitter, sobre la detención de Pavel Durov. Pavel Durov abandonó Rusia cuando el gobierno intentó controlar su empresa de redes sociales Telegram, pero al final no fue Putin quien lo arrestó por permitir al público ejercer la libertad de expresión. Fue un país occidental aliado de la administración Biden y miembro entusiasta de la OTAN el que lo encerró. Pavel Durov se encuentra esta noche en una cárcel francesa, una advertencia viviente para cualquier propietario de una plataforma que se niegue a censurar la verdad a instancias de los gobiernos y las agencias de inteligencia. La oscuridad está descendiendo rápidamente sobre el mundo anteriormente libre, y esto es una realidad. Por eso os digo que este vídeo para mí es más serio que simplemente hablar de criptomonedas. Estamos hablando que se está intentando censurar la libre expresión. Quieren simplemente que podamos informarnos sobre los medios tradicionales que están controlados por los gobiernos y la élite mundial, y no permiten que simplemente periodistas, freelance, independientes puedan tener sus canales de comunicación en Telegram o en WhatsApp, donde ahí pueden compartir cualquier tipo de noticia. Obviamente también se está utilizando este tipo de aplicaciones con malos usos o usos que no deberían de ser los más correctos, como puede ser simplemente drogas, tráfico
bancos, efectivamente, pues que al final también el dinero fiat, que es simplemente una moneda de intercambio generada por los bancos centrales y por los gobiernos, también tiene usos que no son los más correctos. O sea, al final Pavel Durov lo que está dando es una herramienta que lo que quiere conseguir con esa herramienta es que la gente pueda tener una libertad de expresión y de comunicación y que se puedan informar de la forma que más les interese y más les pueda apetecer. Pero si al final estamos cerrando canales de comunicación libres, lo que va a suceder es que la gente que está arriba, que está encontrando las marionetas, que somos nosotros, finalmente puedan hacer que las personas simplemente se puedan informar sobre medios que ellos tienen controlados, y eso al final simplemente significa que vamos a ir simplemente a una misma dirección todas las personas, no podremos tener diferentes puntos de vista, no podremos contrastar puntos de vista ni fuentes de información porque solamente va a haber una. Es como si todo el mundo de golpe se convierte en Corea del Norte y solamente hay un medio de comunicación y solamente una fuente de noticias. ¿Quién va a controlar este medio de comunicación y estas noticias? Pues el gobierno, y el gobierno va a dar la información que mejor les funcione para ellos, para controlar a la sociedad y que estemos todos bastante calladitos, y esa es la triste realidad. Por eso digo que este vídeo ya no es solamente un mensaje tranquilizador sobre lo que sería la blockchain de Ton, que yo creo que se va a recuperar, es simplemente pues un pequeño movimiento gráfico y también pues simplemente un ajuste de cuentas con el fundador. Seguramente tendrá que declarar, tendrá que dar pues toda la información que le pida el juez, pero sinceramente, o sea, al final es que estamos hablando de una aplicación que no tiene ninguna mala intención. Es como si tú tienes un open source y al final la gente pues lo utiliza para hacer cosas que no son tan éticas o tan correctas, pero tú al final estás haciendo simplemente un código. Es como el Tornado Cash, que al final el tío hizo un open source, la gente lo utilizó y básicamente encarcelaron al fundador del open source. Es como si ahora mismo Ethereum, por ejemplo, con Vitalik, pues lo ponen en prisión porque simplemente ha creado una blockchain donde hay monedas que se están utilizando para hacer scams. O sea, al final no puedes encarcelar a la persona que ha creado la tecnología. Tienes que encarcelar a la persona que está utilizando la tecnología de forma incorrecta. Pero como les da tanta pereza hacer eso a los gobiernos, a realmente dedicar tiempo a buscar a esos malditos scammers que siempre se están aprovechando de la gente débil, en vez de hacer esto, lo que están haciendo es, vamos a por Pavel Durov, cerramos Telegram y así se acaban todos los problemas. Y creo que lo están aprovechando la excusa de que hay drogas y temas bastante serios dentro de Telegram para decir, oye, nos cargamos a Pavel Durov con la excusa de todo esto y así dejamos de que Telegram pues pueda tener esa libertad de expresión y hacemos que todos los usuarios se pasen a WhatsApp o se pasen a canales de comunicación más supervisados por los gobiernos y las instituciones. Entonces, dicho esto, también os quería comentar este fragmento de la entrevista que le hizo a Pavel Durov Tucker Carlson, que la verdad es que es muy interesante porque en este caso lo que hablan es que el equipo de ciberseguridad e investigación del gobierno de Estados Unidos quiso contratar a las espaldas de forma secreta a uno de sus ingenieros de Telegram. Es decir, a los ingenieros de Telegram pues están ahí trabajando y de golpe le intentan contactar a las espaldas de Pavel Durov diciendo que querían contratarle para que pudiesen pues simplemente compartir información bastante privada y muy sensible y que utilizara diferentes open source dentro de Telegram, que al final pues esto lo que generaría de alguna forma es que se pudiese filtrar más información de Telegram y que el gobierno de Estados Unidos pudiese tener de alguna forma como a un ratoncillo o a un chivato dentro de Telegram y que Estados Unidos pudiese tener toda esa información que ahora mismo Pavel Durov no quiere prestar al servicio de inteligencia o de ciberseguridad de Estados Unidos. Para que veas realmente cómo está el tema, ¿vale? De calentito ahora mismo con Telegram y con lo que serían las élites mundiales, porque se están dando cuenta que cada vez hay más usuarios en Telegram porque ya nadie se fía de las noticias, de la prensa tradicional, de los gobiernos, porque ahí nos están manipulando y la gente prefiere directamente tener la libertad de poder escoger de dónde quieren informarse, y por eso Telegram está creciendo tantísimo hasta el punto que tiene 900 millones de usuarios, pronto va a llegar a 1.000 millones de usuarios, va a ser una maldita locura. Y creo que la narrativa es esa, que cada vez más personas estén siguiendo las noticias desde medios totalmente independientes y que ya no estén directamente conectados con las noticias tradicionales. Y creo que también Twitter es una herramienta que está haciendo las cosas muy bien, donde permite la libertad de expresión y donde no está censurando prácticamente nada, porque al final Telegram y Twitter
tienen el mismo mensaje y es: haz lo que quieras con nuestra plataforma, mientras no hagas daño a nadie, haz lo que quieras. Y al final la propia plataforma se regula, porque hay muchas veces que hay fake news y donde las personas pueden meter como una nota en el tweet donde pueden decir si realmente esa noticia es una fake news o no una fake news, y esto lo medirá la propia comunidad, por lo que estamos viendo que realmente aplicaciones más libres son las que ahora mismo están funcionando mejor, y lo que quieren hacer es simplemente cargárselas. Y al igual que hemos visto ahora mismo esto con Pavel Durov, no me extrañaría que en un futuro lo viésemos con Twitter. Es la narrativa que estamos viendo, y en vez de las personas ahora mismo apoyar a Pavel Durov, simplemente pues prefieren seguir viendo las noticias de forma tradicional y no preocuparse por su libertad de expresión, porque cuando la pierdan, ahí sí que se van a preocupar, pero ya la habrán perdido, no podrán hacer nada. Ahora es el momento que tendríamos que estar todos realmente preocupados e interesados por el tema, ¿no? Y antes de acabar, quiero también repasar este mensaje de Andrew Tate. Sé que algunas personas lo apoyarán más, lo apoyarán menos, pero al igual que hay muchas veces que tiene razón y otras no, pues en este caso creo que tiene un comunicado interesante de compartir, y es el siguiente: el propietario de Telegram, Pavel Durov, acaba de ser arrestado en Francia por no censurar la verdad en su aplicación. Los cargos potenciales incluyen apoyo al terrorismo, tráfico de drogas, complicidad en delitos, fraude masivo, lavado de dinero, ocultación, contenido pedófilo, evasión de sanciones y más. Quieren controlar la información en todas partes, y eso es la realidad. O sea, quieren simplemente utilizar la excusa de que, claro, en tu aplicación se hablan de todos estos temas, y aprovechamos que se hablan de todos estos temas para simplemente bloquearte Telegram. Cuando en vez de ir a por esas personas que están utilizando Telegram de una forma incorrecta, puedes atacar simplemente al líder. Es la forma más fácil de acabar con los problemas, sinceramente. Pero también os digo que es la menos efectiva y la que yo menos apoyo de forma personal. Y finalmente también os quería enseñar todos los tokens de la blockchain de Ton, al menos los que yo tenía apuntados más recientemente. Como estáis viendo, la gran mayoría de ellos están en números rojos. Es normal, al final, cuando estamos hablando del token principal de la blockchain, que es Ton, que está teniendo una caída de un 20%, pues os podéis imaginar que los tokens con menos capitalización, con más volatilidad, pues están cayendo mucho más de lo habitual. Por lo que si realmente son tokens que tenéis esa visión a largo plazo y creéis que realmente os puede dar más beneficio, pues son momentos buenos para realmente posicionarse. Yo ahora mismo no me he posicionado porque ya me posicioné en la última caída que vimos del mercado cripto, pero si de aquí hacia adelante vemos que al final el mercado vuelve a recuperarse y que estas monedas aún están en rango, que no están cayendo, y que significa esto que TON se está recuperando, pues a lo mejor sí que es una buena oportunidad para comprar. Pero yo no compraría ahora mismo porque no sabemos cómo va a acabar esto de TON, si seguirá cayendo o no seguirá cayendo. Pero repito, al final, a modo de reflexión, chicos, esto de Telegram para mí es algo bastante más importante que simplemente hablar de ganar dinero. Es algo que nos afecta como humanos y que a veces pues también tendríamos que tener en consideración, ¿no? Que está muy bien la parte especulativa, pero yo hoy quería informaros sobre TON, si está en peligro o no está en peligro, pues sobre todo también lanzar un mensaje a todos vosotros para que sepáis la gravedad del asunto, ¿no? Que se está intentando prohibir la libertad de expresión. Imaginaos que llega un día donde yo no puedo hacer vídeos de YouTube de ningún proyecto cripto y solamente puedo hablar de CBDCs o de las monedas que a ellos les interesen. Pues al final aquí lo que nos estarán haciendo es limitar las posibilidades de hablar sobre diferentes temas, y al final esto lo que provoca es que la gente solamente piense sobre lo que el gobierno quiere, y esto al final es un problema, porque si estamos pensando en lo que el gobierno quiere es porque el gobierno nos está ocultando cosas que no nos van a ir bien para nosotros, porque al final el gobierno siempre es la mafia. En pocos países el gobierno es como una entidad que ayuda al pueblo a ser una mejor sociedad, ¿no? Al contrario, se aprovechan, discriminan, censuran, roban dinero, se ríen de nosotros, y lo último que hemos de permitir es que nos corten la libertad de expresión. Así que os dejaremos este vídeo por aquí, un vídeo distinto. No estoy ahora en Andorra, estoy en Galicia unos días, pero próximamente ya estaré en Andorra y le daremos más caña que nunca, con el setup tradicional, con un buen micro y una buena cámara, porque ahora mismo hay que salir del paso. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.